¿La apnea lo consideras un deporte de alto riesgo? Cualquier fallo te puede costar la vida, pero sí conozco amigos que han tenido sustos muy fuertes, incluso algunos han perdido la vida. Y es verdad que en la respiración diafragmática, la respiración abdominal es muy importante en la apnea, ¿no? Así, hay gente que es capaz de meter hasta 2 litros y medio más de aire. En el alto rendimiento el doping existe. ¿Cuáles son los mayores riesgos en la apnea? En la CAU. O sea, tus pulmones a 100 metros me estás hablando que se han reducido... Es una pelota de ping-pong. Una pelota de ping-pong. Todos reconocen que la parte mental de la apnea es fundamental. Conseguí un récord del mundo en la categoría máster, pues hice el récord del mundo máster. Bueno, ahí tienes otra medalla más, ¿no? Sí. Otra medalla más. Bueno, Alfredo, muy buenas, bienvenido a un nuevo podcast de Atlax. Encantados de tenerte por aquí. Yo te conozco, eres amigo mío, nos llevamos años no practicando la apnea juntos porque tú estás a un nivel muy alto, como ahora comentarás y te conocerán. Pero para todos aquellos que no te conozcan, ¿quién es Alfredo Roen? Bueno, pues antes que nada saludarte, muchas gracias por invitarme a estar aquí contigo y compartir esto en tus redes. Pues nada, yo soy una persona normal de Weimar, aquí un tinerfeño, un chicharrero, que es un apasionado del mar, que siempre le ha gustado el mar, no solo la natación o la apnea en este caso, sino todo lo que está relacionado con el mar, ¿no? Y descubrí un deporte como es la apnea, que es aguantar la respiración e intentar bajar lo más profundo que puedas, ¿no? Y esa sensación de libertad, de flotar en el agua, de la profundidad, me ha ido enganchando de una manera que ya forma parte de mí, es una forma de... Ya, yo no sabría vivir sin la apnea, ¿no? Ya es forma parte de mí, es una forma de vivir, una forma de concentrarme, de relajarme, de olvidarme de mis problemas. Entonces, pues es un deporte que no lo conoce mucha gente, que no es un deporte mayoritario, es un deporte minoritario, pero al final el que lo practica no vuelve. No, algo tiene. Efectivamente, eso es verdad. ¿Cómo empezó tu afición por el mar? ¿Eres de Weimar? ¿Te criaste en la costa? Sí, la afición mía por el mar empezó por... Mis padres tenían una casita en la playa y yo tengo hasta una foto de pequeñito con 9 meses que ni siquiera andaba todavía. Y ya mi padre me ponía las gafas y las aletas, entonces yo el amor al mar y a la pesca submarina y a la apnea y todas estas cosas, pues la heredé de mi padre. Ajá. ¿Y compaginaste el deporte con la formación? Porque tú hiciste farmacia, eres doctor en farmacia. Sí. Si no me equivoco, eres doctor en química orgánica, ¿no era? Sí. Vale, y luego estudiaste óptica y te dedicas profesionalmente a la óptica. Sí, vale. Esa es mi profesión actual, sí. Y por otro lado eres apneísta profesional, aunque no vivas de la apnea. Bueno, sí, no vivo de la apnea, soy autónomo y vivo de mi óptica, pero sí es verdad que mi tiempo libre se lo dedico todo a mi familia y al deporte que me gusta. No soy profesional de la apnea, no le dedico full time a la apnea como otras personas, pero a pesar de eso, pues siempre, bueno, he estado siempre ahí más o menos entre los 10 primeros puestos del mundo, entonces he tenido esa facilidad. No he tenido la facilidad de poder dedicarme a ello porque económicamente es un deporte que no está tan bien remunerado, entonces pues para mí sigue siendo un hobby, hasta donde pueda llegar llego y tampoco me voy a volver loco. Ajá. ¿Cuántos años llevas en apnea? Yo empecé a hacer apnea en el 2006, que fue de casualidad, porque a mí lo que me gustaba era la pesca submarina y un día descubrí que se daban cursos de apnea, quise hacer un curso de apnea. En ese momento el curso que lo hice con Paco González Castro, que gracias a él pues estoy en este mundo. Fue el que me captó para el mundo de la apnea. En ese momento él era seleccionador nacional, AIDA, en España. Y cuando hice el curso con él, algo vio en mí, no sé el que vio, que me invitó él tenía un grupo de chicos que estaban entrenando para llevarlos al Mundial
y me invitó a que participara con ellos, que entrenara con ellos. Y después ya mi primer campeonato fue en el 2007 y ya en el 2009 ya quedé campeón de España. Sí, Paco González Castro, conocido como Paquito Apnea, ¿no? Sí. Por todos nosotros. También muy parecido a cómo lo conocí yo en su momento y cómo también hice el curso con él de apnea en Apnea Academy, ¿no? Eh, Después coincidimos, es verdad que coincidimos que tú hiciste el curso de instructores con Humberto Pelissari, que daba yo la parte de nutrición, en la parte teórica de la nutrición y suplementación para los apneístas, porque hay muy poco documentado, investigado en este aspecto, igual que la preparación física, pero sí es verdad que cada vez se avanza más en estos estudios. Hay varias tesis doctorales ya en preparación física, no lo sé si hay en nutrición, incluso yo me llegué a plantear si hacía mi tesis doctoral en nutrición, no lo sé. Eh, por lo que yo veo, ¿no? Y sé, ahora mismo hay un boom de la apnea, sobre todo en el sudeste asiático, la parte así, Corea, China, países del este, hay un boom de la apnea, una cosa brutal. Ujú. Y hay muchas investigaciones. De hecho, el último campeonato que fui, habían unos doctores que cogían muestras de sangre, de orina, te medían los niveles, los parámetros de saturación de oxígeno, de sangre. Están haciendo ahora muchas pruebas fisiológicas Bienvenida sea. para ver cómo responde el cuerpo también a la profundidad y a la falta a la hipoxia, a la falta de oxígeno. Mm, Entonces ahora mismo es un deporte que está muy en auge. Es un mm. deporte que está muy en auge y así intentó incluso las últimas Olimpiadas que fueron olímpicos. Y nada, un deporte que sigue subiendo. Y no, como pensamos y creo que estamos de acuerdo, bienvenidos sean todas las investigaciones posibles porque van a mejorar el rendimiento del deportista, la seguridad en el deporte de la apnea, que ahora hablaremos de eso, y sobre todo todo lo que se investigue lanzará la apnea al nivel que tiene que estar y al reconocimiento que tiene que estar. Pero, por otro lado, ¿te consideras discípulo de Humberto Pelissari? Yo no me considero discípulo de nadie. Ujú. ¿Vale? Porque sí es verdad que el que me introdujo en el mundo de la DEA fue Paco. Cuando yo empecé con la apnea, Humberto era el top, ¿no? Sí. Como el rey. Pero yo también estuve entrenando mucho tiempo con Carlos Costes, por ejemplo, ¿no? Ujú. Que es un muy amigo mío, un venezolano, que en ese tiempo era número 1 mundial, récord del mundo. Entonces yo he ido cogiendo cosas, aprendiendo como un poco de todo, ¿no? Ujú. De Humberto en su momento, de Carlos. Ahora hay un chico con el que entreno que se llama Abdel, que es un chico francés, que es campeón del mundo también. Yo he sido un poco autodidacta, por decir así. No he tenido nunca ningún entrenador y entonces he ido un poco viendo lo que hacen los demás, intentarlo adaptando a mí y ver lo que a mí me viene bien y, y que me ha ido bien y planificar mis entrenos y hacerlos más o menos. Es cierto que hay una apnea, sobre todo la que viene de la escuela de Humberto, o por lo menos los que estamos algo familiarizados con el mundo de la apnea podemos estar incluso equivocados, ¿no? Y yo el primero. Es cierto que hay una apnea un poco más filosófica, espiritual, que es la rama de Humberto Pelissari, Jack Mayol, Ujú. los yogi, toda esa cosa, a otra apnea que es más competitiva, más física, más deportiva. ¿Tú has visto esa Sí, diferencia? sí, hay mucho. Vamos a ver, el físico tienes que tenerlo. Tienes que tener no vamos a ver, no tienes que ser Superman, no tienes que ser Conan el Bárbaro, pero sí tienes que tener un buen físico, porque si tienes que subir de más de 100 metros hasta la superficie, tienes que estar preparado físicamente, Sí, evidentemente. obvio. Pero todos reconocen que la parte mental de la apnea es fundamental. Tú puedes tener un físico privilegiado, pero si tu mente no va, no vas a bajar, no vas a funcionar porque el estrés y esa ansiedad te puede y no te consume demasiado y no vas a llegar a los objetivos que tú quieres llegar, ¿no? Entonces sí hay muchos deportistas, por ejemplo David de Carrera, por ejemplo, es un deportista que es muy mental, muy yogi, una persona que se cuida mucho, eh, lleva la alimentación muy estricta. Y después hay otro tipo de deportistas que sí son mucho más físicos, ¿vale? Mm. Mucho gimnasio, eh, mucho volumen. Y, por ejemplo, yo qué sé, el croata, el Peter Klovar, por ejemplo, que es un chico también que es muy, muy, muy fuerte, él prácticamente es Sí, eso muy te iba a decir, físico. la parte más de Centro Europa, el Mm, este, suelen ser mucho más atletas físicos, ¿verdad? Que la parte
que la parte más mental, o es prácticamente, o no tiene nada que ver, es más individual como cada persona elija su Yo camino? creo que más o menos cada persona, pero sí es verdad que la parte del este suele ser más físico. Por ejemplo, Alexei, Peter, eh, esta gente suele ser mucho más de gimnasio, mucho piscina, mucho gimnasio, mucho. Y por ejemplo, lo que te digo yo de David es muy mental, mucho de meditación, relajación, stretching, mucho estiramiento. William, por ejemplo, William Turbis también. Efectivamente. Entonces, sí hay como dos tendencias, por decir así. Eh, yo no me caso con ninguna. Mm. Yo intento coger lo mejor Tú de tienes la cada tuya una. propia, ¿no? Yo pienso que las dos son buenas. Mm. A cada uno le irá mejor, pero yo pienso que tienes que tener un buen físico, tienes que prepararte bien físicamente, pero después también tienes que prepararte bien mentalmente. Claro, Entonces yo creo que... a eso iba yo ahora a preguntarte, porque nosotros nos movemos mucho aquí en Atlax con nuestro lema, que es cuerpo, mente, alma. ¿Cómo de importante es la mente para un apneísta? O el control de la mente, Por si se puede ejemplo, llamar así. Humberto, Davide, esta gente que es más mental, ellos dicen que el 60-70% de la apnea es mental. Que tú puedes tener el mejor físico del mundo, pero si tu mente no va, no va. Y yo en ese sentido sí les doy un poco la razón. Yo tengo 55 años, aquí estoy, acabo de hacer un récord mundial y creo que tengo un buen físico, pero no tengo un físico súper privilegiado. Yo creo que ahora mismo mi fortaleza es mi estabilidad mental y mi relajación y mi concentración. ¿Y cómo Porque tiene, físicamente yo veo a otros atletas que son mucho mejores que yo y no bajan lo que bajo eso iba a yo. preguntarte ahora, cómo tiene que ser el físico de un apneísta ideal? Bueno, para mí, tiene que ser no una masa muscular explosiva, porque nuestro deporte no es explosivo, pero sí es un músculo que pueda trabajar con niveles altos de CO2 y de ácido láctico y bajo de oxígeno durante el mayor tiempo posible, ¿no? Eso me imagino que en cualquier deporte por encima de la superficie del mar que conocemos, atletismo, fútbol o lo que sea, se trabajan la tolerancia al lactato. Sí. Tú también la trabajas, ¿no? ¿Cómo la trabajas? Explícanos un Yo, por poquito. ejemplo, la trabajo a un entrenamiento que suelo hacer yo. Por ejemplo, me compré una bicicleta estática. Tengo una Ujú. bicicleta estática en casa, entonces hago entrenos de la siguiente manera. Estoy 2 minutos dándole los pedales a una velocidad de 90 revoluciones por minuto con una resistencia que yo pueda manejar eso durante media hora, 40 minutos, ¿no? Entonces estoy dándole pedales así calentando el calentamiento son 5 minutos, pero después empiezo a hacer picos. 1 minuto a todo lo que dé. O sea, yo empiezo a darle a la bicicleta a toda la velocidad que dé durante 1 minuto. Al minuto paro. Paro no. Sigo, pero a 90 revoluciones a 90 revoluciones por minuto, recuperando 2 minutos. A los 2 minutos vuelvo a hacer otro pico de 1 minuto. Y ves las gráficas que Haces son... entrenamientos interválicos de alta ah, intensidad. mm. O sea que Después ya si lo quieres llevar a otro nivel, lo puedes hacer con los primeros 30 segundos de ese minuto de explosivo a tope, lo puedes hacer en apnea, los primeros 20 segundos o los 30 segundos, los primeros 30 segundos. Entonces ahí se en la dispara. apnea te refieres que haces el ejercicio, inhalas aire Ujú, y lo mantienes y haces ujú. la actividad a alta Ese, ese, intensidad ese minuto de alta intensidad, sin respirar. los primeros 20-30 segundos sin respirar. ¿Y qué sensaciones tienes ahí? ¿A morirte? ¿A Sí, fatigarte? a matarte. A matarte, ¿no? O sea que para quien no conoce nada de la apnea, dejarles bien claro que la apnea no es solo echarte al agua o a la piscina, sino que también tienes un entrenamiento en Claro, seco, sí. un entrenamiento O físico. entrenamientos en piscina. Yo suelo hacer entrenamientos en piscina, por ejemplo. Yo voy a contar el mío. Ujú. Otros podrán tener más nivel, más duro, más exigente. Otros no podrán hacer lo que hago yo, por ejemplo, ¿no? Yo, por ejemplo, lo mismo. Hago entre intervalos, es como repeticiones, ¿no? Entre cada repetición, 2 minutos y medio de descanso, de recuperación, De ¿vale? recuperación. La primera es una apnea de 1 minuto. Cojo aire, me pongo boca abajo flotando, hago una apnea de 1 minuto. Al minuto, sin salir de la apnea, tengo que hacer 50 metros de piscina. A los 50 metros paro,
hago otros 20 segundos de apnea y después los últimos 25. Todo en apnea, de Todo en momento. apnea. Sales, recuperas esos 2 minutos y medio y la siguiente apnea ya no es un minuto, va subiendo 15 segundos cada apnea. ¿Vale? Y así, pues yo he hecho 3 minutos de estática, los 50 metros, los 20 segundos y otros 25. Se te puede ir a casi 5 minutos. O sea, estamos hablando de una actividad intensa con periodos de Bueno, parones o descanso en apnea, en los que se te dispararán las pulsaciones, tienes con que intentar relajar. relajas pulsaciones, ahí entra la mente, no mucho, ¿no? El control mental. Y luego en la parte de volver a oxigenarte y recuperar, imagino que tendrás un control de la inspiración, del volumen inspiratorio, todo el tema, ¿no? O sea que es completamente milimétrico el entrenamiento, ¿no? Bueno, al principio no van a ser tan exigentes que la última serie vas a llegar a 3 minutos y medio, porque cuando empieza la pretemporada no estás tan fuerte, pero poco a poco va subiendo la intensidad, o sea, vas aumentando los tiempos y te digo que se me han ido a 4 minutos y medio, 5, Entonces, una... y en la parte, digamos, de fuerza, de entrenamiento de fuerza, tú trabajas las pesas, porque me acuerdo precisamente que uno de los comentarios que yo escuché en su momento, cuando colaboraba con Humberto Pelissari en los cursos de formación, pues se hablaba mucho de diferentes sistemas de entrenamiento. Y es verdad que no había un entrenamiento específico que fuera como lo hay en el atletismo, en el fútbol, que digas tú, este es el entrenamiento que hay que hacer. Y se decía que rompía lo que luego vino a continuación, que fue ese físico de apneísta hipertrofiado, por decirlo de alguna manera, que la hipertrofia muscular, como el consumo de oxígeno es mayor, no se recomendaba que el apneísta tuviera un físico hipertrófico, sino un físico, pongamos el ejemplo de William Trubich, ¿no? Un físico más estilizado, alto, delgado, atlético, o Humberto. Pero bueno, desde la propia época de Humberto, yo recuerdo Humberto estilizado atlético, Pipín Ferreras hipertrófico, parecía boxeador. Entonces tú dices, bueno, pues el cubano, ¿no? Tú decías, ¿cuál de los dos es el mejor apneísta? Como no solo entra el cuerpo, como tú has dicho, sino también entra la mente y otras historias que entrarán también en la apnea, en el rendimiento, aquella tendencia a no entrenes cualquier ejercicio que contraiga, me acuerdo que era precisamente Paco González Castro, me decía, no entrenes ejercicios de que te hagan la caja torácica más corta, no entrenes por ejemplo, un press de banca, unas aberturas así, un, No, eso ha cambiado. eso ha cambiado radicalmente, ¿no? O sea, claro, porque es que no había nada. O sea, cada uno, como tú dices, tenía que buscarse la vida. Por ejemplo, yo entreno en un gimnasio en Weimar, que es el Excelsior. Ujú. Entreno con Jorge, él es entrenador personal y entonces él me lleva mis entrenos. Entonces me hace ejercicios adaptados a la modalidad que yo quiero. Pero si hacemos pesas, hombre, trabajamos más el tema con mi propio peso corporal, Ujú. pero si trabajamos pesas, lo que es muy importante, que trabajes esas pesas para que la musculatura esté fuerte, pero también tienes que trabajar la elasticidad. Si solo haces pesas, es verdad que te vas a hipertrofiar, la caja, como dices tú, se te va a poner tensa, dura y no va a ser una caja elástica que le puedas tú meter más aire, ¿no? Mm. Pero si tú haces esa musculatura, esos ejercicios, pero después haces estiramientos, haces stretching, no hay ningún problema. Y es verdad que en la respiración diafragmática, la respiración abdominal es muy importante en la apnea, ¿no? Ujú. O sea, tú la practicas, la entrenas, ¿cómo la entrenas? Vamos a ver, la de respiración diafragmática no es que se entrene. Al final, por ejemplo, yo ya no la entreno porque ya es una cosa natural en mí. Ya llevo tantos años que es aprender a respirar, porque los pulmones es un triángulo. Ujú. Es un triángulo. La base es la más ancha, es donde más aire cabe. La del medio, pues, cabe, pero la última arriba, que es la parte clavicular, el volumen es más reducido. Pero mucha gente, cuando se estresa y respira así, solo está respirando clavicular. Es verdad. Estás perdiendo más de la mitad del pulmón. Entonces, es un poco aprender a respirar, a saber llenar tu caja torácica desde abajo hasta arriba. A mí ya me sale casi natural, pero al principio es verdad que cuando haces un curso de apnea, te enseñan a aprender a respirar. Es lo primero que tienes que aprender, porque Sí, mucha gente no cierto. sabe respirar. Efectivamente, no sabemos respirar. Perdemos esa capacidad cuando somos bebés, respiramos con el abdomen Ujú. de manera natural, innata, y luego vamos perdiendo esa capacidad, ya sea por comodidad, estrés o por tensión diafragmática, por lo que sea.
Pero sí es verdad que en la apnea, y en vídeos tuyos también se ve, aunque a lo mejor tú no eres tan partidario, o sí, ahora me lo dices, cuando haces la técnica de las carpas, ¿no? Lo Ujú. que estás haciendo es llenando este pequeño volumen final clavicular Todo, en o realidad todo, o hasta todo. el último rincón de la nariz. Tú cuando, o sea, tú con tu diafragma y con tus músculos torácicos intercostales, tú llegas a tu límite, ¿no? Tú respiras y ya no puedes meter más aire. Pero en realidad sí puedes meter más aire a presión. Eso si tienes la caja elástica. Si no, te puedes romper. Pero yo puedo, por ejemplo, a lo mejor meter 30 carpas. Todo ese aire va al pulmón, no solo aquí, sino a todo el pulmón. Ese aire con las carpas lo metiste en pulmones, Ujú. porque yo viéndote de fuera no sé dónde va ese aire con esa técnica, Si no lo haces adivinas dónde mal, va. te va al estómago. Si lo haces mal, se te puede ir al estómago, pero tienes que hacerlo bien para que vaya al pulmón. Así, hay gente que es capaz de meter hasta 2 litros y medio más de aire. Uy, Si tú tienes una impresionante. capacidad de 6 y tienes bastante elasticidad pulmonar, de 6 te puedes ir a 8 y medio, 9. O sea, Y eso es una garantía, obviamente, de éxito en profundidad, ¿no? de, O de retorno. tienes más aire para poder bajar, o sea, más tiempo que tienes para hacer esa y también para poder compensar más hondo, para poder tus oídos ecualizarlos más profundo. Y con respecto a la compensación, que también es la gran desconocida en el deporte, sobre todo los que no hacen pesca submarina, Ujú, apnea, porque en el submarinismo es diferente, tienes ujú, ese flujo de aire que te ujú, ayuda a través del respirador, como se llame, ¿no? No, ahora ujú. mismo no me acuerdo, Regulador. que el regulador, que te ayuda a que la compensación sea mejor y es verdad que los ángulos de descenso, todo cambia todo con respecto a la apnea. Pero esa compensación eh, ¿cada cuánto compensas tú o a qué profundidad empiezas a compensar? ¿O compensas desde que das el golpe de riñón y empiezas a Desde que das bajar? el golpe de riñón. Desde que das golpe de riñón, o sea, desde que tienes un palmo de agua Tú piensas en... que cada 10 metros de agua es una atmósfera más de presión, ¿vale? Entonces, si en la superficie tenemos una atmósfera de presión, a 10 metros ya hay dos. Si tus pulmones tienen una capacidad de 6 litros, a 10 metros que la presión es el doble, esos 6 litros son 3. O sea, los primeros metros es donde más se reduce tu pulmón. Todo lo que tenga aire en tu cuerpo, senos nasales, senos paranasales, tráquea, pulmón, todo eso se va a comprimir. Todo lo que tenga aire se comprime. Brazos, piernas y eso no. Pero todo lo que tenga aire se va a comprimir. Entonces, cuando más profundo vayas, bueno, a 100 metros tus pulmones es esto. Eso te iba a preguntar, tú ahora hablaremos de tus logros y tus marcas, pero has llegado a 100 metros. O sea, tus pulmones a 100 metros me estás hablando que se han Es una reducido pelota de ping-pong. una pelota de ping-pong y el aire queda comprimido, tienes un aire comprimido. Ujú. Por las condiciones fisiológicas es un aire que obviamente la presión no es tan alta como para que se licúe, ¿no? O sea, no es un aire que se licúe. Hay un efecto que se llama el blood sieve, ¿vale? Que es un reflejo que tienen todos los mamíferos, que con la presión, cuando los pulmones se van comprimiendo, ese espacio que tenía que estar lleno de aire se llena de sangre. Para que tus pulmones no, que es lo que se decía antes, que era imposible que un ser humano pasara de los 40, ¿Cierto? 50 metros en aquellos tiempos, En aquellos tiempos, sí, porque sí. decía que se escacharía, se implosionaría de la presión, ¿no? Entonces, con las investigaciones que se han hecho, se ha visto que toda esa parte se rellena de sangre, de líquido, de plasma y de sangre. Y por eso no podemos llegar a estas profundidades. Y eso es un reflejo que tienen todos los mamíferos. Entonces es un proceso que es entrenable Claro, y adaptable. claro. Entonces, una persona que nunca haya que no haya adaptado su cuerpo a eso, no puedes bajar 100 metros a Sí, sí. pulmón libre, respirando como un aire comprimido, sí, porque el aire comprimido te lo llena. Es aire comprimido, no es aire que respiras en la superficie. Porque una persona que está respirando con una botella de oxígeno, un buceador, a la profundidad que esté, está respirando aire comprimido a esa presión. Para eso es el regulador. Mm. Y por eso hay fenómenos de descompresión, si no lo Claro. haces bien. ¿Y el apneísta sufre de compresión?
El apneísta no sufre descompresión porque el aire que toma es en la superficie y el tiempo el que baja y el que sube no es lo suficientemente largo. Si tuviéramos más de 5 o 10 minutos, sí. Pero como no llegamos a tanto tiempo, no hace falta que hagamos descompresión. De todas maneras, la gente que baja muy profunda, más de 115, 120 metros, así que hay gente que baja esas profundidades, pues cuando salen, los bajan a 5 o 6 metros a respirar oxígeno puro para prevenir. Para Hay prevenir. gente que lo hace y gente que no, pero por prevención se recomienda. ¿Y cuánto tiempo, hablando de ti, cuánto tiempo descansas entre una inversión profunda y otra en una misma jornada, digamos, deportiva, no de un día para No, otro? en un día no. No, no haces una sola. En un día si bajas más de 70, 80, 70 puedes hacer 2 a lo mejor, pero si bajas más de 80, una al día. Una al día. ¿Por qué riesgo tendrías ahí? Puedes entrar en descompresión. ¿Por repetición? Sí, O sea, por frecuencia de bajada. sí. Es Porque difícil de entender, ¿no? estás acumulando mucho nitrógeno en sangre. Es como si bajaras con botella. ¿Vale? Pues si tú bajas una vez a 70 metros o a 80 metros, que vas a estar 2 minutos, 3 minutos. Pero si haces varias, eso se va acumulando en la sangre. Porque el nitrógeno no sale de la sangre cuando respiras 2 veces, eso sale durante horas. Pero entra rápido. Pero salir va saliendo muy ese nitrógeno muy despacio. Entonces, si tú eso lo haces muy seguido, muchas veces, te puede entrar lo que se llama lo que llaman la trabana, un ataque de descompresión. Ujú, ujú. Que se te forman burbujas en la sangre y te puede dar un infarto, vamos. ¿Y tú, Alfredo Roen, has sufrido algún proceso Yo de nitrógeno de este? no. No lo has tenido nunca, no has tenido ese susto. Yo intento ser bastante prevenido, ¿no? Por ejemplo, yo si hago una bajada de más de 100 metros, no solo no buceo más ese día, sino el día siguiente tampoco. Descanso 2 días, por ejemplo. Aquí tú has conocido a alguien que esa ambición, lo que yo te decía de la apnea competitiva, ¿no? Que yo tengo mi opinión personal con respecto a eso y lo digo públicamente, no me gusta la apnea competitiva. Quizás porque me dejé, digamos, aleccionar y me gustó la idea de la apnea más espiritual de Humberto Pellizzari, ¿no? Me caló más que la parte más competitiva, pura y dura de marcas, registros, tiempos. Eh, Cuando eres joven tienes mucha ambición de conseguir resultados, ¿no? Y cuando ya vas ganando años y pasamos de los 50 como nosotros aquí, tenemos otras prioridades, otros valores, digamos, otros intereses y otros miedos quizás para no entrar en esos pequeños disparates que pueden llevar a correr riesgo. Porque realmente la apnea lo consideras un deporte de alto riesgo. Vamos, el apnea es un deporte de alto riesgo. Vamos a partir de ahí. Es un deporte de ¿Por alto qué? riesgo porque puede haber un accidente. Tú no controlas todos los parámetros. O sea, tú no controlas si hay corriente, si no hay corriente, porque a lo mejor en superficie no hay corriente, pero en la profundidad sí. Si te enredas en el fondo, tú no controlas todos los parámetros. Es como el que escala. El que escala, puede haber una luz, puede haber un desprendimiento de roca. O sea, tú controlas lo que tú puedes controlar. Hay cosas que no controlas. Y es un deporte extremo. Es un deporte que cualquier fallo te puede costar la vida. O sea, cualquier cosa que se salga de lo normal te puede costar la vida. Si tú encima eres imprudente, estás aumentando mucho el riesgo. ¿Vale? Entonces, hay gente que escala con cuerdas, pero hay gente que escala sin cuerdas. Tú estás ¿Cierto? incrementando el riesgo. ¿Cierto? ¿Cierto? ¿Vale? Entonces, si por ejemplo, hay una norma que es nunca bucear solo. Como la pesca submarina. Entonces, hay gente porque lo incumple. Pues ya estás sumando un riesgo. Después no solo que vayas con una persona, sino que vaya una persona que tenga depende del nivel que tenga, que sea de tu mismo nivel por lo menos. Exacto. Que si te tiene que rescatar, porque yo voy a bajar 100 metros, pero la persona que va conmigo no baja más de 15, De nada te sirve. no me va a echar ninguna mano. O sea, tienes que tener una serie de precauciones, ¿no? Yo, gracias a Dios, nunca he tenido ningún accidente, nunca he tenido ningún susto, pero sí conozco amigos que han tenido sustos muy fuertes, incluso alguno ha perdido la vida. Entonces, un deporte de riesgo, sí, pero hay que tener si extremando las precauciones, no debería pasar nada. Sí, minimiza los riesgos con la previsión y con el entrenamiento y todo.
no es que fuera amigo mío, pero sí lo conocía. No voy a dar el nombre, ¿no? Pero a lo mejor hablando de esto, pues habrá gente que sepa de quién es. Que hay una lesión muy frecuente en el deporte nuestro que es un squeeze, que es de la presión. Si tienes muchas contracciones o intentas sacar aire del fondo para seguir compensando los pulmones, es como si tú hicieras así. Te cogen el brazo y te hacen así, te los estrujan, ¿no? Entonces puedes tener roturas O sea, alveolares. exprimes el pulmón. Sí, puedes tener alguna rotura de algún alveolo o de alguna vena y sales escupiendo sangre. Que no es infrecuente, o sea, se ve con cierta frecuencia. Es bastante. A la gente que baja muy profundo y no está habituada, suele tener squeeze. Sí. ¿Y en los principiantes suele pasar? No suele pasar tanto. No suele pasar tanto, Las ¿no? profundidades no son tan fuertes, la presión no es tan fuerte, no ¿Y suele pasar. cuáles son los mayores riesgos en la apnea? El blackout. El blackout. Blackout y un squeeze muy fuerte. Es cierto que, igual que dicen con los moteros, que todo motero tiene en algún momento de su vida de motero una caída, un accidente. ¿Es cierto que todo apneísta va a pasar por un blackout? Yo solo conozco un apneísta que nunca ha tenido un blackout. ¿Eres tú? Sí. Bueno, y toquemos madera para que no Sí. lo tengas, ¿no? O sea, No tengas. para que la gente lo que sepa lo que es un blackout es que cuando llegas a la superficie te desmayas. O incluso te puedes desmayar debajo del agua sin llegar a la superficie. Yo, gracias a Dios, nunca he tenido un blackout. O sea, apagarme, lo que es desconectarme, nunca he tenido ningún blackout. Si he salido y he salido, hoy que me da, pero Muy bien, cerca, claro, es que cerca, afinas mucho, o sea, llevas al límite. pero nunca, eso me ha pasado en piscina, en profundidad nunca me ha pasado, salir en piscina y es que te quedas viendo chispitas. De hecho, hace poco vi en redes sociales un vídeo de un apneísta, no sé si era bueno, famoso, no lo sé, pero lo sacaban del agua con un blackout y es una imagen, es una escena bastante desagradable. Vamos a ver, el blackout es una cosa que se ha normalizado bastante en el mundo de la apnea. De hecho, hay atletas que les das hasta igual ya, porque como en las competiciones saben que hay seguridad y no va a pasar nada, que lo van a sacar, que no va a pasar nada, ya viven con eso y no les afecta, por ejemplo, Es otra mentalmente. parte más de su Sí, sí. entrenamiento, un No riesgo asumible, sí, ¿no? incluso yo creo que hasta lo buscan, ¿sabes? Como una parte del entrenamiento. Y les da como un poco, pues bueno, pues hoy me dio, pues a lo mejor mañana estoy mejor. Yo soy de otro tipo de filosofía. Yo no me gusta esa imagen en el deporte, ¿no? Porque no es agradable y sobre todo la gente que está fuera y no lo entiende, pues no le gusta, ¿no? Sí, exacto. Porque parece que en realidad parece que estás muerto. Sí, es muy desagradable. Sin embargo, desde que respira, se despierta. Desde que el tema es que cuando tú estés debajo del agua, si te desmayas debajo del agua, si el blackout es debajo del agua, no tragues agua ni por la nariz ni por la boca, que no te entre agua. Normalmente los analistas de seguridad están súper entrenados y ya preparados para que no te entre agua. Entonces, desde que sales a superficie, tú inconscientemente vas a respirar. Desde que respires, ya te despiertas. Sales de ahí, De hecho, rompes el muchas blackout. veces la gente se despierta y dice, me dio. No se, O sea, no se han no se le enterado. han dado ni cuenta. Entonces, podríamos decir, siendo un poco brutos, la verdad, que en la apnea darte un blackout en el que prácticamente no te enteras sería una muerte dulce, Sí, ¿no? sí, sí. Sí, porque como vas tan relajado, vas así, a veces es que no te das cuenta, no. La gente piensa que, claro, la gente deja de respirar y se agobia. En nuestro caso no, porque como estamos entrenados para este caso, no sientes esa sensación de que sí sientes la sensación de que te falta aire, pero no la sensación de que te vas a desmayar, ni que está pasando nada malo, ni de angustia, ni no, esas sensaciones de angustia, de miedo, de peligro, no la tenemos nosotros. ¿Tú has llegado alguna vez, practicando apnea, a sentir realmente miedo real? No, en apnea no. No, En pesca submarina sí. en pesca submarina sí. Cuéntame, ¿algún ejemplo, alguna De, anécdota? bueno, era más joven también, más imprudente, como dices tú. Llevábamos muchas horas en el agua, y también estás cansado, estás deshidratado, y piensas que estás como al principio. Intenté bajar unas piedras que estaban bastante profundas, y porque sabía que allí había pescado. Y yo siempre digo que
el pescado es el que te ahoga, no, Sí. no es el apneísta. Y no es la primera vez que lo oigo, sí. Sí. Entonces entonces claro, vas bajando y lo ves el pescado. Entonces ya te olvidas de todo. Mm. Vas a por él, le intentas coger, aguantas más tiempo, a ver si se acerca, y al final estás tan concentrado en ese pescado que no te das cuenta de que a lo mejor por encima tienes 30 y pico metros que subir, y encima vas con 5 o 6 kilos de plomo. Entonces al final, cuando ya te das cuenta e intentas subir, dices, no llego. Tuve que soltar todo, plomos, todo, y el compañero que me estaba, gracias a Dios, ese momento el compañero me estaba vigilando, bajó y me ayudó a subir porque si no, no llego. Si no, te ahogas. Literalmente te ahogas. Y es una de las causas más frecuentes de muertes en la pesca submarina. Esa misma. Es que es más peligrosa la pesca submarina que la apnea. En la apnea se baja más profundo, sí, pero tú eres consciente de todo lo que estás haciendo, porque no estás pensando en otra cosa sino en eso. Pero en la pesca bajas a coger un pulpo, un pescado, tienes que pelear con él porque se te enganchó, se te enrocó, lo que sea. Y todo ese movimiento que tú hagas debajo del agua a esa presión, estás gastando el doble. No gastas lo mismo que en superficie, gastas el doble o el triple. Entonces con el consumo de oxígeno es brutal. Y después, claro, después tienes que subir. Y la gente, la que no tiene experiencia, pues no se da cuenta y piensa que le da tiempo a subir y no le da tiempo. Va a subir y te desmayas. Y si te desmayas debajo del agua, tu cerebro inconscientemente va a decir, respira. Y si respiras debajo del agua, se te vas a enchacar los pulmones y te vas a ahogar. A no ser que haya algún compañero que esté ahí vigilándote que te pueda echar una mano. Si no... Impresionante, impresionante. Ahora se ponen los pelos de punta porque yo he practicado pesca submarina también, he tenido mis sustos. Vienen por ahí también muchas veces, vienen por ahí de enviciarte, te engoas con el pescado porque Claro. vas a por él Es lo que y te digo, es lo típico. te concentras tanto en eso que te olvidas de que tienes Te que, olvidas. que Y es subir. verdad que luego miras para arriba o bueno, o luego ya accidentes fortuitos, ¿no? Que ya muchas veces por imprudente, por no llevar las medidas de seguridad adecuadas, todo pescador, todo quien practique pesca submarina tiene que llevar su puñal, su cuchillo para cortar, es un cable, un hilo, lo que sea, del propio fusil y muchas veces yo personalmente iba sin cuchillo y sin nada. Yo, por Y más de una vez me ejemplo, enrollé la pierna. personalmente, me acuerdo que cuando yo era pequeño, tendría 18, bueno, pequeño, 18, 19 años, tuve un amigo que falleció haciendo pesca submarina. No, no estaba conmigo, y tardaron días en encontrarlo y lo encontraron dentro de una cueva. Y bueno, una anécdota Entonces yo, por ejemplo, le tengo pánico a las cuevas. Claro, te queda grabado. Yo entro a la cueva, entro así, de aquí no entro más. Vale, tienes miedo y es entendible, totalmente lógico que tu mente te traicione pensando en ese trauma, en esa experiencia Yo que pienso que tuvo eso me marcó mucho y ya desgraciadamente digo, tu yo veo una amigo. cueva, entro un poquito hasta la mitad del cuerpo y ya no entro más. Sin embargo, no tienes miedo de estar en fondos completamente oscuros, en donde no se ve absolutamente nada a 100 metros de profundidad. ¿Qué te dice tu cabeza a esa profundidad? No sé, tengo la confianza, como tengo la confianza de que no va a pasar nada y de que es una profundidad que relativamente domino, ¿no? No tengo esa sensación ni de estrés, ni de pánico, ni de... Voy confiado, voy bien, no tengo... Hay quien esté viendo este podcast y se pregunte qué ve a esa profundidad y realmente no ves nada. De hecho, no ves nada en todo el No, trayecto. no. Alguna vez he visto alguna cosa. Sí, como por ejemplo que De ir bajando y ver pasar pescaditos así rápido, o llegar al fondo y el cabo estar muy pegado al fondo y ver en el fondo algún pescado o corales o cosas así, ¿no? Pero bueno, nunca he tenido ningún susto, nunca te ha atacado un tiburón, No, porque todo el mundo piensa, Hollywood hizo mucho daño con la película de sí. Tiburón, a todos nos metió el miedo. Bueno, lo hemos visto nosotros entrenando y pasando delfines por al lado, pasando tortugas, pasando petos, algún tiburón que pasa, pero pasa y se va. No, No te suben las pulsaciones en ese momento. no, porque como nosotros lo queremos verlo, vamos detrás a verlo y lo que pasa es que se van y no nos da tiempo. Y tampoco se han registrado ataques, ¿no? De ningún animal de estos, un amnista. Curioso, porque lo que tiene la impresión y la creencia que tiene la mayor parte de la población
de irte a alta mar y practicar deportes de estos de riesgo subacuáticos es que estás expuesto a que te ataque un tiburón, que te venga un calamar gigante, que todo eso está ahí y de hecho lo ves, Bueno, no voy a lo decir lees. que no pueda suceder, no voy a decir que no pueda, pero es muy raro. Eso es como decirte, y si tú vas por la calle te puede morder un perro. Sí, es cierto. ¿Cuántas veces perros te han mordido? A mí nunca, gracias a Dios. A mí tampoco, pero puede, ¿no? La verdad que Pues en sí. el mar es igual. Yo no conozco a nadie aquí que le haya mordido un tiburón. ¿Que han mordido? Sí, pero es una Y como cosa... apneísta de Tenerife, canario, lo tienes más complicado para practicar tu deporte a nivel mundial que cualquier otro que esté en otro país, en otra parte del mundo. Yo pienso que aquí en Canarias, los que vivimos aquí somos privilegiados, porque tenemos una zona ahí en Rada Sultabeba, que es una zona ideal para hacer apnea. Es una piscina para la apnea, prácticamente, ¿no? Sí, y no. Una piscina es el Caribe, que agua calentita, que no se mueve, no hay corriente. Hay veces que olvido que te has recorrido el mundo, ¿vale? Entonces cometo estos errores, es cierto. Sí es verdad que aquí hay unas condiciones muy buenas, ¿vale? Sobre todo a nivel europeo. En ningún sitio de Europa hay unas condiciones como hay aquí en Canarias, porque el agua está más caliente que en Europa, evidentemente. Aquí en Tabaiba, como dices tú, suele ser una zona que es como una calita, pues suele ser más abrigada del viento y de las corrientes. Y de los 365 días que tienes el año, a lo mejor puedes entrenar 300. Pero no son las condiciones del Caribe. O sea, tú vas al Caribe y es el mar plato, agua 26, 27 grados, no hay termoclima. Termoclima, para lo que no lo sepas, cuando vas bajando, la primera capa de agua es más caliente, pero después hay una capa que es mucho más fría. Entonces, en el Caribe prácticamente no hay termoclima. Pasas de 26, 27 grados, a lo mejor en el fondo y 24. Aquí a lo mejor puedes tener 24 grados en superficie, pero en el fondo tienes 16, 18. ¿Y cómo influye en el rendimiento eso? A ¿Cómo lo a afecta? mucha gente le afecta. Le dan contracciones y le afecta y sube. Se agobia y sube. Por frío. Por frío. O sea, ahí tu material técnico, que hablaremos de eso ahora, no te protege frente a eso. Aunque te protege, no Sí, tanto. pero es más mental. Porque frío, frío al final no te va a dar. Porque es tan poco el tiempo que estás, ¿no? En lo que bajas y subes, que frío no te va a dar. Pero la gente piensa, hay termoclima, y se te mete en la cabeza. Por eso te iba a preguntar, porque para los que no estamos al nivel tuyo y hemos practicado apnea o pesca submarina, o los que ni siquiera han practicado nunca esto por X motivos, te oyen decir que tienes un frío mental, choca, no lo llegan a entender. ¿Cómo se vive? ¿Cómo es Bueno, te eso cuento. realmente? Tú, para bajar a esas profundidades tan grandes, hay un momento que los pulmones son tan pequeños, ¿no? Ujú. Que tú no eres capaz, porque tú vas cabeza abajo, que tú no eres capaz de bajar el aire de los pulmones a la boca para poder compensar, Sí. ¿vale? Entonces hay una profundidad que está entre 20 o entre 15 y 25 metros, en que tú tienes que llenar la boca Ujú. de aire, y con ese aire tienes que seguir compensando hasta el fondo, porque ya después de 30 metros ya bajar el aire del pulmón a la boca es muy, 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 muy difícil. No tienes fuerza. Porque Tu ese es diafragma no tiene fuerza para bombear ese aire. a 15, 20 metros has llenado tu boca de aire y ese Ujú, aire lo has sacado de los pulmones. ujú. Y luego lo devuelves a los pulmones. No, se tiene que quedar ahí. Glotis cerrada. Tienes que cerrar la glotis y ese aire Lo usas para seguir compensar. compensando. Pero cuando tiene esa sensación, ese golpe de frío, mucha gente se le abre. Se te abre la glotis y se va. Y si se Mm. te va, Y ahora una curiosidad que me da, ese aire que tienes en boca para compensar en esas profundidades, ujú. ese aire ya lo has gastado para compensar y ya no sirve para oxigenar el cerebro. O sea, es un aire que gastas. Y tú es como si tuvieras que economizar tu aire. Sí, O claro, sea, todo es... y eso lo tienes todo entrenado y planificado. Sí. Es impresionante. Incluso he oído que el propio aire que te queda residual en la propia máscara, ¿no? Lo utilizas en los últimos... Yo no uso máscara. ¿O Precisamente cómo bajas? porque la máscara se va a comprimir. Entonces, como la máscara se te va cachando, tú tienes que meterle aire a la máscara, ¿no? Pues si no, los ojos se te Sí, sí, salen. sí. Sí, sí. Y duele, duele. Entonces, ya nadie baja con máscara.
Ajá. Pues te pones una pinza en la nariz, Ya nadie nosqui. baja con máscara, perdón, Alfredo, a las profundidades ya Sí, profesionales de sí, 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 competición que tú sí, estás sí, diciendo, sí. ¿no? Porque quien nos oiga puede pensar que la máscara para bajar a 20 metros Sí, sí, ya no sí, para eso sirve. sí. No, no, eso sí. Estamos hablando de Estamos profundidades haciendo ya hasta 20, 30 metros, estamos hablando de snorkel. de snorkel. Vale, está bien. Entonces he practicado snorkel toda mi vida. Ya a más profundidad te tienes que quitar la máscara, porque consume mucho aire. ¿Y con qué baja? ¿Con lentillas? Porque Pues los ojos... hay gente que va a ojo pelado, o sea, te pones la pinza, aunque ves borroso, pero como tienes el cabo aquí delante, no tienes que ver otra cosa, sino el cabo que va bajando. Ujú. Solo tienes que ponerte la pinza en la nariz para ir compensando. Y hay gente que baja con lo que se llama unas gafas fluidas o googles, que es unas gafas que tienen unas dioptrías muy altas, que tú las llenas de agua para que no se compriman. Ujú. Son unas gafas de natación llenas de agua, te las pones aquí y ves. Y no tienes que compensarlas. Curioso, ¿eh? Curioso. Ya que estamos hablando de material técnico, el apneísta, tú que te dedicas, digamos, a la competición, a la alta competición en apnea, eres un deportista de alto rendimiento, se te puede considerar apneísta profesional, aunque no vivas de la apnea y tengas que compaginar tu vida familiar, personal y laboral y profesional con la apnea, pero es un deporte que prácticamente te lo tienes, es autofinanciado, es decir, tus propias competiciones y todo, ¿no? Entonces tendrás sponsor, ¿no? Esos sponsors te surten de material técnico, ¿no? De ese material técnico que tienes que utilizar para tus entrenamientos. Dos preguntas. Uno, ¿la apnea es un deporte caro? ¿Es accesible para todo deportista que pueda querer entrenarla? Y dos, los sponsors, las marcas, en tu caso personal, ¿qué material te han facilitado y qué condiciones te ponen, por ejemplo? A ver, la apnea no es un deporte caro. Lo que es en comprar. Bueno, hay parte del material que si quieres ya irte al material de élite, ya empiezan los materiales a ser caros. Lo que hablábamos fuera de cámara, ¿no? Sí. Lo que tenemos aquí ahora mismo. Sí, por ejemplo, el sponsor mío, que es Sedma Composites, me ha mandado, pues, estas son las aletas de competición. Eso Esta es la y esas monoaleta, dos. ¿verdad? Sí, esta es la monoaleta y esas son las bialetas, las pro, las de competición. Tengo otro tipo de aletas para entrenar, pero para hacer la performance, la bajada, hacer una máxima, como se dice, la performance, son estas dos aletas. Esta vale 800 euros y aquellas también. Son casi aletas de 1000 euros. Entonces ya estamos hablando de dinero, ¿no? Pero sí es verdad que si no vas a nivel competitivo, no vas a competir, sino simplemente por disfrutar, aletas de carbono como estas por 200, 300 euros las tienes. O sea, no es que te gastes, es dinero, pero Sí, se entiende. No, no. Está claro que hay otros deportes mucho más caros. Yo asesoro nutricionalmente a triatletas que se gastan 6.000 euros en una bicicleta. por ejemplo, Por 6.000 euros. sí, sí, O sea, es y que más. depende. Lo caro en la apnea al final es competir. Porque si tú quieres ir a competir, ya no es el material que yo, pues mi sponsor Sedma Composites, pues me surte de todo el material que yo necesito, de trajes, de aletas, de gafas, de pinzas, de todo lo que Porque necesito. esta marca en particular, Sedma Composites, se dedica Ujú. a todo lo que rodea al apneísta. O sea, todo. Desde máscara hasta aletas. De Sí, arriba a abajo, podemos sí. decir, ¿no? Traje, aletas, nosclip, pinza, todo. ¿Solo en apnea o también pesca Fusiles de submarina? pesca, sí. Pesca submarina también. Fusiles de pesca son muy buenos, son caros, pero son muy buenos. Mm. Fusiles buenísimos. Pero es que es una marca dedicada a eso. Y ahora mismo es la De las número top, uno. número uno. No la top, es la número La número uno uno. mundial. De los 10 mejores del mundo, yo creo que, por no decirte los 10, los 9 o los 8 usan esta marca. ¿Y qué trabajan? ¿Qué trabajan? ¿Fibra de vidrio, fibra de carbono? Fibra de carbono. Son Fibra de carbono. especialistas en carbono. Además, no solo, según tengo entendido yo, la empresa no es que solo se dedique al carbono de las aletas, sino que hace piezas para aviones y para... Ajá. ¿sabes? O sea, materiales Sí, sí, ligeros, sí. de alta resistencia. Que es una empresa muy potente a nivel logístico y a nivel de investigación y de todo. Pero se ve que los ingenieros les gustaba el deporte y han hecho unas aletas Sí, que son porque espectaculares. la fibra de carbono en la aerodinámica es fundamental, en la hidrodinámica, que es lo tuyo, en el agua, también es fundamental. La Entonces, pues flexibilidad que nada, tiene, lo que empuja. han sacado un material que ahora mismo no tiene rival. O sea, que me dijiste un detalle curioso.
de 10 apneístas profesionales de alto rendimiento, del top 10 mundial, están utilizando muchos de ellos, la gran mayoría, Ya te digo, este material. de 10, 8. Vamos, me dejaría cortar la mano. O sea que ahora mismo es la referente, la Sí, número sí. uno en la apnea. Curioso, interesante. Háblanos de tu último, dijiste que es caro competir, o donde la apnea es caro competir. Háblanos de tu última experiencia. Bueno, mi última experiencia de competición fue en el Caribe, fue a competir al Vertical Blue, que es el campeonato de apnea más importante del mundo. Sin ser el mundial, es el campeonato de apnea más importante del mundo, porque ahí solo puedes asistir por invitación. Y normalmente invitan a los 20 A la mejores, élite. sí, a los 20 de mejores del mundo, tanto masculino como femenino, ¿no? Entonces, claro, desplazarte de Tenerife al Caribe, tienes que pagarte todo el pasaje, tienes que pagarte, porque al final vas a estar un mes. Que es una invitación y tú te costeas todo. O sea, lo único que te ahorras es la inscripción a un torneo, a un No, campeonato. la No, inscripción también la tienes que pagar. también. Entonces, ¿qué invitación es esa? O sea, te invitan a participar. Ah, a Si, participar. Bien, vale. si tú quieres ir es otra cosa. Claro, si te lo quieres costear y quieres Sí, sí, venir, sí. vente, pero estás invitado. Contamos Sí. contigo porque eres de los mejores del mundo. Ujú. Tú puedes renunciar y tu plaza pasa al siguiente. Vale, Vale, ahora lo pero entiendo. está bastante cotizado. Sí, sí, o sea, cualquier amneísta de alto nivel quiere estar ahí. Sí, sí, al Por lo menos una final, vez en su vida. sí. Yo ya he ido 6 veces. 6 veces. O sea, te lo conoces ya como la palma de tu mano. Ya me lo conozco. Bueno, Ya me conozco el agujero azul, el blue qué hole. bueno, qué bueno. Entonces, pues claro, tienes que pagarte el desplazamiento, tienes que pagar la inscripción. La inscripción sola son $900. Pasaje, inscripción, estancia de un mes. Entonces, al final estamos hablando 4.000 euros. 4.000 euros para competir, que tú en tu, digamos, tu profesión es un dinero que no facturas, ¿no? Entonces, como todos los que hemos estado en el régimen de autónomo, tiempo que inviertes en estudios, competición o lo que sea, que no facturas es doble gasto, digamos, tienes que asumirlo así. Y sé que en esta competición tuviste el lujo de llevarte a tu familia Sí, este año fue más caro también. y de estar con tu pequeñito allí enseñándole, o sea que ya tu hijo ha estado en el Blue Hole. Sí, y ya he hecho su pinito, ya hace su Y ya, bajadita. bueno, ahí tenemos ya un futuro Él administrador. bajó 1,5 m, 2 m, pero si tú le preguntas te dice 100. Bueno, ya está como el padre, igual que el padre. ¿Y qué tal la experiencia? Nada, bien, pues con la familia. Yo este año me lo tomé, bueno, había entrenado la verdad que bastante fuerte este año. He estado en tus manos también, toda la parte de alimentación y nutrición. Sí, sí, sí. Con Jorge en el Excelsior, la parte de física. Física. Y la verdad que estaba bien preparado. De hecho, mi objetivo este año era los 110 metros. No pude llegar. Llegué allí y cuando mejor estaba, no sé qué cogí, si COVID, si gripe, no sé lo que cogí, y me afectó bastante, la verdad. No pude llegar a los 110, pero bueno, conseguí un récord del mundo en la categoría máster, pues como es un cincuentón. Soy el primer cincuentón que pasa de 100 metros, pues hice el récord del mundo máster. Bueno, ahí tienes otra medalla más, ¿no? Sí. Otra medalla más. Y bueno, pues al final pues estuve con mi familia, y al final estás un mes allí, ya todos los atletas, todos los deportistas, al final nos conocemos y al final es como una gran familia, ¿no? Y me gusta mucho porque ese campeonato la gente va, como no es un campeonato del mundo que la gente quiere ir a ganar, sino la gente va por sus propios objetivos, que es lo que lo hablábamos antes. Entonces, todos te apoyan, todo es ánimo, no sé qué, necesitas algo, te llevo esto, quieres que te haga de seguridad, quieres que... Hay un buen ambiente entre todos ustedes, ¿no? Sí, porque claro, yo mi objetivo es 110, entonces toda la gente me apoyaba para que yo llegara a 110 porque ese campeonato no vas a ganar nada. Entonces todos nos apoyamos. Yo, por ejemplo, a la gente que bajaba menos que yo, pues yo les ayudaba a decir, mira, pues yo hago esto o lo otro, pruébalo, a lo mejor a ti te va bien. O sea, nos ayudamos entre todos. O sea, prácticamente es un campus, sí, ¿no? En el que van sí, aprendiendo no unos es con que otros. me guardo mis secretos, no te los cuento. Tal. No, Que ahí, existe, ¿no? sí, Eso sí, existe sí, en la sí. apnea, como en cualquier deporte de alto Entonces, rendimiento. me gusta mucho el ambiente que hay en el Vertical Blue, ¿no? Bueno, en ese sentido, ¿no? Porque como dices tú, no es un campeonato del mundo que, claro, ya hay medallas, ya te juegas dinero, ya no sé qué, entonces ya la gente... Sí, es más reservada, más secreto, sí. más todo, ¿no? Bueno, ya este año más malas empezaron artes. desde el año pasado ya empezaron con el tema del doping también, porque ya se ha visto gente que... ¿Existe el doping en la apnea? Sí. Hasta ahora no parecía que no, pero ya desde hace 2 años ya
Ya, Ahí debemos quitarnos la venda de los ojos. Tú sabes que yo me dedico a la nutrición y suplementación deportiva también como farmacéutico, como tú. Y en este caso tú óptico, yo nutricionista también como segunda carrera, segunda titulación. Y tenemos que quitarnos la venda de los ojos. O sea, hay que, tristemente es así y es la realidad y hay que aceptarla. En el alto rendimiento el doping existe. siempre ha existido, yo creo. Siempre ha existido. Lo que pasa es que nos hemos puesto una venda en los ojos y hemos sido los más hipócritas del mundo, en el caso del deporte, intentando negar algo que realmente se sabe que está, pero no se quiere aceptar por X motivos, por intereses económicos, intereses de organismos gubernamentales, lo que sea. Pero el doping en el alto rendimiento existe. Y desde que un atleta de alto rendimiento pasa la línea y entra en el doping, arrastra al resto que quiere estar al mismo nivel, porque ya es imposible alcanzarlo. Por lo tanto, o se corta, o se le corta a la serpiente la cabeza y se acaba con el problema, o tienes que aceptar que está y de alguna manera intentar convivir con él, porque siempre vamos a estar persiguiendo un fantasma si no somos conscientes de eso. Lo que resulta realmente impactante es que en un deporte de alto riesgo, donde te juegas la vida, como es en la apnea, el doping, que es verdad que tiene muchos beneficios para el rendimiento, pero ojo, tiene muchos perjuicios a nivel de la salud y la fisiología, esté, porque puede ser una ruleta rusa, puede ser jugarte la vida. Bueno, ya te digo, si se hace con precaución y tiene los sistemas de seguridad adecuados, no el riesgo es muy pequeño. ¿Y se penaliza? Yo pienso que no como se debería. Ya han pillado algunos y creo que las sanciones no fueron justas. De hecho, muchos de nosotros protestamos y hicimos como una firma conjunta de todo lo que porque no nos pareció justo, ¿no? Lo sancionaron 6 meses y los 6 meses fueron de enero a junio. Que de enero a junio es cuando menos, La temporada de entrenar, no de competir. claro, claro, al No final sé. no es, No, no es ejemplo ujú. de sanción. Hablando de esa temporada de enero a junio, me acuerdo de escucharle a Humberto Pelissari que él entrenaba la apnea, no la tocaba, pero tocaba la pesca submarina. O sea, hacía mucha pesca submarina en temporada invernal, ¿no? ¿Tú haces lo mismo? Eh, hago pesca submarina, pero no, a lo mejor no como entrenamiento, pero sí es verdad que la pesca es muy buena porque son muchas repeticiones. A lo mejor estás 2 horas, 3 horas pescando y está, aunque no sea mucha profundidad, pero son muchas repeticiones. Y al final eso te da volumen, piernas, te da... O sea, que estaría dentro de la planificación de tu temporada, ¿no? Yo no, cuando en mis entrenamientos no tengo la pesca como planificación Lo haces por de... placer, lo haces Sí, porque te gusta el sí. deporte. Interesante eso Yo un también. día me apetece voy, pero no es que esté planificado, este día tengo que ir a... No. ¿Cómo te apoya tu familia en la apnea? Bueno, si no fuera por mi familia yo no podía seguir haciendo apnea. Ahora mismo estoy aquí hablando contigo porque mi familia se está encargando del negocio. Exacto. Entonces, la verdad que mi mujer Tengo una mujer maravillosa, la verdad. No puedo decir Sí, que tengo la suerte de conocerla. otra cosa. Y me apoya tanto en el deporte, en los viajes. De hecho, ella quiere, antes de tener el niño, venía conmigo a entrenar. Siempre íbamos juntos de viaje a los campeonatos. Ahora, al principio no, pero ahora ya nos vamos se viene ella con el niño también. La verdad que si no fuera por eso, sería imposible. Sí, porque Sería esa es imposible. la parte personal de Alfredo Roen, como apneísta, como profesional, con su familia. Y es cierto que la familia es importante, pero somos conscientes todos del riesgo que corres. Y a Mm. medida que, lo típico, a medida que vas ganando años, ya te van un poco como sepultando, ¿no? Como diciendo, ya no estás para esto. Y tú has demostrado precisamente que el máster, mayor de 50, ha conseguido un récord del mundo, o sea que se puede estar ahí, El año pasado subcampeón del mundo. subcampeón del mundo el año pasado. Eh, ¿Hay miedo a nivel de familia de que te pase algo? No, yo creo que ya no. Al principio cuando ella me conoció sí, porque no conocía lo que era la apnea. Yo siempre le digo a ella, es más peligroso cuando voy a entrenar que cuando voy a competir. Porque cuando voy a competir está toda la seguridad del mundo. O sea, están las anexas de seguridad, está el contrapeso, ahí no va a pasar nada. Pero cuando vas a entrenar, a veces no tienes con quién ir a entrenar y vas con una persona que a lo mejor no tiene tu nivel. Sí, Como... sí.
Entonces ahí sí estás corriendo más riesgo. Si es verdad que cuando yo voy a entrenar con una persona que no tiene ese nivel o no he entrenado nunca con esa persona, no tengo esa confianza, a lo mejor, para ti te parece un montón, pero para nosotros no pasamos de 60, por ejemplo, que para nosotros no es mucho, o relativamente no es mucho. Ujú. Y entonces que es una profundidad que estábamos cómodos, pero entonces en vez de hacer una bajada sola hacemos varias, por ejemplo, o hacemos otro tipo de ejercicio a pulmón vacío, sueltas todo el aire, bajas sin aire, por ejemplo, ¿no? Y ya cuando ya si quieres ir más profundo, pues ya vamos, bueno, así también les hago publicidad a Dunia y a Omar en Ujú. Apnea Canarias, Sí, que cuando ya queremos ir más profundo, pues vamos ya con un equipo como es ellos, como los chicos de Apnea Canarias, que sí, tienen un totalmente. barco, tienen el contrapeso, tienen un scooter, y ahí ya vas con total Y confianza con que sabes Omar que y estás con protegido, Dunia, y ¿sabes? con Omar y con Dunia Ujú. garantía, o sea, garantía de estar con dos profesionales también de Claro, la apnea. entonces, claro, entonces cuando ya quieres bajar más profundo, pues te pones en manos de gente. ¿Cuál es tu mayor miedo? Mi mayor miedo, que no tengo tiempo. Que no tienes No tiempo tengo tiempo. para disfrutar de tu apnea o para Para prepararte todo. para preparar. Para mi familia, para veces me va la vida. ¿Y te queda algún cartucho en la recámara, en la apnea? ¿Tienes Bueno, previsto algo? mi objetivo es mi marca. Yo quiero hacer 110, 115. Ese es mi objetivo. 110, 115, ese es tu objetivo. Sí, Y vas a luchar por él, ¿no? claro. Hasta que no lo Perfecto. haga, no me retiro. ¿Vas a seguir contando con un nutricionista? Sí, por supuesto. ¿Seré yo? Sí, claro. No conozco Bien. otro. No conozco otro mejor. ¿Vas a seguir contando con tu preparador Sí, físico? con el gimnasio, con el Sergio, Jorge. La parte técnica de la apnea, ¿quién te la lleva? ¿O la llevas tú como Me la autodidacta? lleva el chico este que te digo yo que es francés, Abdel. Ajá, Es ok. un amigo y el que estos dos últimos años ha estado intentando pulirme cosas para mejorar, ¿no? Porque siempre hay cosas que mejorar. Yo nunca he tenido entrenador ni nada. También él está en Francia, yo le mando vídeos, él me manda formas de entrenar, cómo entrenar. Entonces, pues sí noto que he mejorado, sobre todo un poco de técnica. Y nada, y después la nutrición tuya y de mi mujer. Perfecto, sí, que sé que es muy buena también. Luego tu parte técnica, si todo sigue en la misma línea, el mismo acuerdo que tienes, seguirás con Composite, imagino, Sí, con tu eh, patrocinador. si Dios quiere tengo un contrato firmado por 4 años con ellos. Entonces, de momento ya llevo año y medio con ellos, pues me quedan 2 años y medio más, ¿no? Perfecto, pues genial. Entonces, de momento muy contento porque el material es material top y la verdad que he mejorado mis marcas. Por ejemplo, un ejemplo, con las Vialetas, Ujú. con otra marca, para no dar nombres de otras marcas, eh, 90 metros los hice en 3:24, 3 minutos 24 segundos, y con estas en 2:54. Wow, 30 segundos menos, Es un montón de tiempo. un montón de En la tiempo. apnea es un montón de tiempo. Sí, 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 sí. ¿Cuáles han sido tus marcas, Bueno, tus registros? en monoaleta mi PB, mi personal best es de 106 metros, por eso quiero 110, 115. Ujú, sí, un poquito más siempre. En vialetas he hecho 92 con vialetas. En free immersion, que es bajando con las manos, ahí he hecho 90. Y sin aletas, que solo con el traje, no, nada más que con el traje, ahí he hecho 65. Sí, sí, wow, muy buenas marcas, tío. Sin aletas, es verdad que no lo suelo hacer mucho porque es la modalidad más exigente, porque Físicamente más exigente, es ¿no? bajar y sobre todo subir. Cuando subes y bajas. Es como un Sí, se yo-yo, ven los subes y bajas, vídeos, se ven subes y los bajas. vídeos. Y mentalmente también es dura, es la más dura. Entonces, a mí como también me gusta la velocidad y bajar rápido, Eso te iba a preguntar, ¿por qué se hace mejor marca con la monoaleta que con la bialeta? bajas mucho más rápido. Vas más rápido, ¿no? Tienes mayor desplazamiento, Sí, velocidad y con sobre la... todo la subida. Y sin embargo, pero la técnica que tienes que aplicar en el movimiento es más exigente que con la bialeta, ¿no? No, Pues parece, de fuera gastas menos. parece. No. Gastas menos. O sea, el movimiento este El de... movimiento ondulatorio así de la monoleta gastas mucho menos. Vas mucho más rápido, gastas mucho menos. Por ejemplo, yo subo de 100 o de más de 100 metros con la monoleta y subo bien. No te voy a decir descansado, pero subo bien. Pero con vialetas hago 80, 90 metros y cuando subo arriba las piernas no echan humo, pero de milagro. O sea, las tienes totalmente fatigadas, lácticas, completamente fatigadas.
Curioso, un mundo de la apnea impresionante, Alfredo. Pues me encantaría seguir hablando contigo ahora con este tema y que nuestros seguidores de la comunidad de Atlas se empapen con todo lo que nos has dicho, que ha sido muchísimo en este espacio de tiempo, muchísimo. Yo te voy a comprometer a un segundo podcast cuando podamos, cuando tu agenda te lo permita, cuando tu trabajo, tu familia, todo te lo permita, porque es un mundo que a mí me apasiona, que he tenido la suerte de practicar, de conocer a grandísimos apneístas y tener amistad como contigo y que desde luego tenemos que proyectarlo. Sé que eres instructor también de apnea por la Apnea Academy y proyectarlo lo máximo posible, darlo a conocer, sobre todo desde la conciencia real de lo que es la apnea, el riesgo que se puede tener con la apnea y que hay que prepararse para entrenar bien, ¿no? O sea, creo que es mi filosofía con respecto a esto. Ha sido un placer, Alfredo, la verdad, ha sido un placer, amigo, tenerte aquí. Pues muchas gracias por invitarme a tu post. Sabes que tú me tienes a tu disposición cuando me necesites. Y nada, ya me emplazarás para la próxima si tú quieres. Tendrás noticias nuestras. Un placer, Elio, Alfredo. Encantado. encantado.